Salmo 40. Salmo 40. Vamos a leer versículo 4 al versículo 8. O leamos del 1 al 8 mejor para. Salmo 40, versículo 1 hasta el 8. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Sí, está bien. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Amén, hasta allí. Oiga lo que dice acá, oiga lo que dice aquí este salmo, dice que me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mí, ¿qué? Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén, amén. Bueno, una corta palabra de oración. Señor, te damos gracias. Bendito Salvador y nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Sé que estás mirando todo, Señor, y conoces cada corazón, conoces cada mente, Señor, y tú estás haciendo tu obra, porque eres el que has comenzado la obra y la perfeccionarás hasta el día de tu venida, Señor. Te alabo y te glorifico. Envía tu palabra, que corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, bendito el Señor. Bueno, vamos en la meditación que tengo esta noche para todos nosotros. Hay temas en la Biblia que son inagotables, que uno habla y nunca se acaban, que siempre son nuevos. Un tema muy interesante que creo que mucho creyente quisiera como entender más eso, ¿no? Es aquí el título que le puso es Asunto, la voluntad de Dios. Amén. Ese es el tema. O sea, ese es el tema, entonces lo llevamos acá a este título. Procurar conocer la voluntad de Dios. Yo sé que ustedes quedan así pensando, porque eso sí como que no está muy claro para mucha gente. Bueno, pero ¿cómo conozco yo qué es la voluntad de Dios? No que voy a comprar una casa. Señor, ¿será la voluntad de Dios tu voluntad? Señor, ¿será esta? ¿Será en este lugar o será en otra parte? Señor, voy a emprender un negocio. ¿Será tu voluntad? Señor, me quiero casar y vi a aquella muchacha, pero sí será la voluntad tuya esa. Y eso es la gente, bueno, así se la pasa a la gente viendo. Entonces, vamos entonces a mirar algo que nos ilumine nuestro entendimiento sobre este tema. ¿Cuántos quieren escuchar? Amén. Entonces el propósito es que cada creyente aprenda bíblicamente a conocer la voluntad de Dios. Bendito el Señor. La voluntad de Dios es buena, es santa, es perfecta, es agradable.
Amén. Bendito el Señor. Es conforme a su propósito también. Sus planes y su soberanía también están incluidos allí. Esto nos da a entender que su voluntad no es arbitraria, sino que actúa en completa armonía con su carácter. Es decir, porque dice la gente, bueno, como Dios hace su voluntad, lo que Él quiera, entonces Dios puede hacer lo que le dé la gana. O sea que no es así, sino que Dios tiene sus propósitos, sus planes. Amén. Él es soberano, pero aún su soberanía tampoco actúa por fuera de lo correcto y de lo justo. Entonces que la gente dice, no, que esa fue la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que suceden que no es Dios, ni Dios que quiso que se hiciera, ni permitió que se hiciera. Dice, no, hermano, pero figúrese si dice la Biblia que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Él. Entonces, todo lo que sucede es la voluntad de Dios o Él lo permitió. ¿Dónde está ese versículo que dice que ni la hoja de un árbol se mueve? Ustedes lo han visto en la Biblia. Ese es un decir, ¿no? Que de pronto sí tiene sentido. Porque en verdad todo lo que se mueve es porque Dios lo puso a mover, ¿no? Amén. Pero Dios hizo la creación, la puso a funcionar solamente con su palabra. Cuando creó el sol, la luna, las estrellas, dice, hay alumbreras en el cielo. La lumbrera mayor para que reine en el día, la lumbrera menor para que reine en la noche, las estrellas. Y cuando Él creó eso, creó todo el sistema. Le puso órbitas a cada uno que nadie la podrá traspasar, que son leyes físicas inexorables. Así como Dios las creó, si están exactas. Amén. Entonces todo lo puso a funcionar. Creó al ser humano. Bueno, hablemos primero de los árboles, los animales. Los árboles Dios los creó. Entonces ya la orden está dada desde que los creó. El árbol, la semilla cae en tierra. Luego la semilla germina. Nace el arbolito, va creciendo. Llega el tiempo en que ya tiene que dar fruto. Da fruto, se madura el fruto. Eso ya es una orden, eso está funcionando. De tal manera que si el hombre interviene con su mano y entonces hace lo contrario, entonces el arbolito de pronto no da fruto, que de pronto no lo limpió, no lo podó, no hizo algo que le tocaba al hombre. Entonces así que las cosas funcionan porque Dios nos creó a nosotros con una libre voluntad para que uno, claro, entonces dice uno, hacer mi voluntad es lo que quiero que hagas para que te vaya bien. Pero el hombre decide no hacer la voluntad de Dios. Entonces, como no hace la voluntad de Dios, va a hacer su propia voluntad. O la voluntad de ¿saben quién, no? Del otro. Porque así como hay un Dios, también hay un ser llamado Satanás. Algunos dicen que no existe el diablo. Bueno, el que dice así, ignora. Porque sí es un ser real. Que Jesucristo lo identificó diciendo, bueno, en varias partes dijo. Él dijo a los judíos que querían, digamos, matarlo a él. Él les dijo, vosotros dicen que son hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham. Son hijos de vuestro padre el diablo. Y él es mentiroso y padre de mentira. Y cuando habla mentira, de suyo habla. De sí habla. O sea que él es el padre de la mentira, de la falsedad. Amén. Y también digo, San Juan 10, versículo 10. El enemigo no viene sino para matar, robar y destruir. Entonces dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Esa es la gran diferencia entre Jesucristo y Satanás. El enemigo no viene sino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Amén. Y para que la tengan en abundancia. Porque Él es la vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios se desprende de su propósito. Ahí se nos va aclarando cómo es la voluntad de Dios. Vamos a leer en Efesios capítulo 1. Capítulo 1 de Efesios. Vamos a mirar algunos apartes acá. Desde el versículo 3 vamos a leer. Vayan poniendo atención. Esta es una epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Todo esto son escrituras inspiradas. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es de la mente humana. Esto es una cosa muy profunda. Ese es el Espíritu de Dios que le iluminó a este hombre. Y por eso esa palabra la leemos ahora. Es como si lo hubieran escrito ayer. Está tan vigente, gloria al Señor. El periódico de ayer ya hoy no sirve. Pero esta tiene más de 2000 años que se escribió y está igualita. Porque es palabra de Dios. Escuche, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oye, hermano Jairo, quitarle un poquito de ese brillito que tiene allí. Disculpe. Entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Oiga, que ese es un plan desde antes de la fundación del mundo. Dice, ¿para qué? Amén. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso es que dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Todo el que busca santificación está en la voluntad de Dios. Amén. Todo el que busca justicia está en la voluntad de Dios. Todo el que busca la paz está en la voluntad de Dios. Todo el que hace misericordia está en la voluntad de Dios. Y así sucesivamente. Entonces dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? Según el puro afecto de su voluntad. Oiga, en amor, habiéndonos predestinado, ¿qué quiere decir? Destinarnos antes que existiéramos. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En la palabra voluntad va inmersa la gracia de Dios. Porque por su voluntad fue que vino, manifestado en carne para salvarnos, para perdonarnos. Por eso dice, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí vuelve y dice el propósito, para que seamos santos, pero el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por eso que yo le digo a ustedes, el culto a Dios, y el culto no me refiero aquí en el templo nada más, donde quiera que usted esté, usted debe estar en un culto a Dios. Usted dirá, hermano pastor, pero entonces yo allá cantando coros y dando gloria a Dios y arrodillándome. ¿Usted cree que ese es el culto? Son cosas que nosotros hacemos, ¿no? Pero el culto es la reverencia, el amor a Dios, el respeto a Dios, el temor a Dios, la alabanza, la adoración. Ese es el culto. Amén. Entonces nosotros lo expresamos aquí así de esta manera. Bueno, cantamos, aplaudimos. Todo eso es bueno. Pero no quiere decir que eso solamente es la forma de adorar. Amén. Entonces dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados,
según las riquezas de su gracia. Cuando habla de la gracia dice, la riqueza. ¿Qué es riqueza? Riqueza es abundancia. Amén. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar. Ahí está diciendo que la gracia es algo que abundó, porque el ser humano no tenía remedio, no tenía posibilidad ninguna, estaba perdido, estaba destituido. Pero dice, por la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Amén. Oiga, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es un misterio? Es como un secreto, como algo, un misterio, un secreto, algo que no está descubierto. Pero dice que aquí ya nos lo dio a conocer a nosotros. Usted no es ignorante de la voluntad de Dios. Repito, usted no es ignorante de la voluntad de Dios. Usted la conoce, ¿verdad? Amén. Entonces dice, según su beneplácito, el cual que se había propuesto en sí mismo. Ahí está el propósito. Se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Hasta ahí la lectura. Entonces vemos que es un propósito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según la lectura, los lugares celestiales es allá en la eternidad. Cuando nos escogió antes que existiéramos, allí nos bendijo. Amén, por la gracia, por la riqueza de su gracia. Y dice que todo esto era por su voluntad. Amén. La voluntad de Dios. Yo creo que usted conoce la voluntad, no de usted mismo. A ver, ¿usted sí ha notado que está haciendo algo sin voluntad de hacerlo? ¿Sí? ¿Sí o no? Claro que sí. Un poco de cosas que uno la hace que uno no quiere hacerla. Pero sí ha experimentado hacer una cosa con voluntad, hacer algo que uno se siente como agradable. Entonces, por eso dice que el misterio de su voluntad, es decir, Dios gozoso, alegre, feliz de hacer lo que hizo por nosotros. Amén. Entonces, más o menos vamos a ir despejando un poco qué es estar en la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué es estar en la voluntad de Dios? Por ejemplo, yo hablé algo del matrimonio, ¿no? Si quiero casarme, pero ¿sí será que esta muchacha será la voluntad de Dios? ¿O este joven será en la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia dice claramente que el cristiano que cuando se va a casar pide la voluntad de Dios primero antes de actuar. Señor, guíame. Amén. Y el que anda en el Espíritu conoce bien la voluntad de Dios. El que anda en la carne, que va a conocer voluntad de Dios, si mismo se va lanzando de su propia voluntad y ni ora, entonces que va a saber nada. Pero si es temeroso de Dios y ora a Dios, él siente que Dios lo va guiando. Amén. Entonces dice, y no solamente en eso de escoger para casarse, sino en todo lo que emprenda. Porque es que el Espíritu Santo nos guía. Amén, hermanos. Son temas que de pronto los creyentes lo desconocen, pero eso es tan común para nosotros en la palabra de Dios. Dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Está usted seguro que usted es guiado por el Espíritu de Dios? A ver, ¿cuántos están seguros que son guiados?
Porque si usted no está seguro que es guiado, entonces dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los que no son guiados, entonces, ¿sí guiará el Espíritu Santo a echar una mentira? ¿Sí guiará el Espíritu Santo a cometer una falsedad? ¿A hacer una trampa grande, una trampita, lo que sea pequeñita, es igual para Dios? ¿Sí el Espíritu Santo lo guía a uno para eso? ¿Sí guiará el Espíritu Santo para aborrecer a alguien? Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu son los que son espirituales. Entonces, uno, en la voluntad de Dios, o sea, viviendo en el Espíritu, conoce bien la voluntad de Dios. Vamos a regresarnos al libro de Romanos, capítulo 12. Nos da como una aclaración bastante cercana a lo que les estoy explicando. Romanos 12. Oiga esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A ver, ustedes, con este versículo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es en el templo donde nos reunimos o fuera del templo también? Pues hay que tomarlo individualmente. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo les dije, no hace mucho, les dije que usted allá en el trabajo, en la calle, en cualquier parte, que esté en obediencia a Dios, que esté en el temor de Dios, en reverencia, usted está en un culto, ese es el culto de Dios. Y hasta canta uno coro, si no, pues trabajando. Pero nos han vendido una idea, y es que adoración allá en el culto el domingo y en la casa, no gritos y injusticias y problemas, y en la calle también problemas, y cada domingo tengo que venirme a arrepentir de la mala vida que llevo allá. Eso no es vida cristiana. Vida cristiana es que usted viva todos los días de su vida, lo viva en la presencia de Dios. Amén. Entonces escuche, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir eso? No os conforméis a este siglo. Es decir, no vivas igual como viven los demás. Amén. Sino transformaos por medio de la renovación. Oiga, esta palabra sí hay que ponerle atención. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mientras no cambie la manera de pensar, nunca cambiará la persona de la manera de actuar. Tiene que cambiar la mente. Y ahí es donde Dios dirige su palabra siempre, al entendimiento, amén. Para que uno lo comprenda y viva conforme a lo que entiende, conforme a lo que cree. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí viene la explicación, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, si no somos transformados por la palabra, nunca vamos a entender la voluntad de Dios. Porque si usted está lleno de su propia voluntad, para todo la voluntad suya, hasta para servir a Dios mi voluntad. Es que yo no me gusta así, yo quiero así. Es que yo a esa hora no, yo quiero a esta hora. Es que así como dijeron, yo no me gusta así. Es que yo. Entonces está haciendo su propia voluntad. Entonces nunca va a entender la voluntad de Dios. Y dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, la voluntad de Dios es buena, es santa, es perfecta, es agradable.
Amén, bendito el Señor. Es conforme a su propósito, a sus planes y de acuerdo a su soberanía. Esto nos da a entender que su voluntad no es arbitraria, sino que actúa en completa armonía con el carácter de Dios. O sea, Dios nunca hará, porque sea soberano, cosas por allá. Lo hace siempre dentro de su soberanía y de su propia voluntad. Amén, hermanos. Entonces podemos decir esto, que se puede hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Usted lo ve muy difícil. Sí se puede hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Léame entonces allí. Vamos a ver un versículo. Vamos a ver en San Marcos. Léame a alguien ese versículo. San Marcos 3:35. Y léame otro en San Mateo 7:21. Marcos 3:35, San Mateo 7:21. ¿Cómo que dice todo aquel, verdad? Porque todo aquel que hace, o sea, ese todo aquel que hace, se está refiriendo que no todos la hacen. Todo aquel que hace la voluntad, o sea que el ser humano sí puede hacer la voluntad de Dios. Pero ahora les voy a decir más adelante cómo la puede hacer. Porque no puede hacerla porque tenga esa facultad y tenga esa fuerza, no. Sino que tiene que creer en Dios de verdad. Amén. San Mateo 7:21, ¿quién lo lee? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son palabras terminantes y palabras de una altura espiritual que cualquiera diría, bueno, pero figúrese, yo creo que yo no voy a entrar al reino de los cielos porque ¿cómo hago yo para hacer la voluntad de Dios? Puede decir alguien. Pero ese sí lo mandaran a usted, me mandaran a mí, bueno, listo, Plutarco Torres, tienes que hacer la voluntad de Dios. Y yo sin tener el poder y sin tener conocimiento y sin nada, yo nunca lo hubiera hecho. Pero lo que pasa es que los que hacemos la voluntad de Dios son los que creemos en Él, en Jesucristo como Salvador. Cuando le entregamos la vida a Él, nos ponemos en sus manos, entonces Él hace una transformación maravillosa que nos cambia y nos convierte en nuevas criaturas, nacidas del Espíritu, amén. Entonces así podemos cumplir la voluntad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces oiga esto, bendito el Señor. Entonces sí se puede hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Lean en Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Vamos tratando de entender qué es esto de la voluntad de Dios para que no haya tanta confusión. ¿Qué dice ahí en Hebreos 10:36? Amén. Eso sí, hay que tener paciencia, ¿verdad? Ese es 10:36, ¿no? Pero bueno, leo aquí, vamos a leer unos versículos anteriores. Leamos el versículo 35 también. Dice, no perdáis ¿qué? Vuestra confianza, que tiene grande galardón. Como si dijera, no perdáis vuestra fe. Siga confiando, siga creyendo, que es lo mismo. Confiar y creer es lo mismo. Gloria al nombre del Señor. Porque es necesaria la paciencia, porque lo que nos sostiene para seguir creyendo y sin desmayar es que tengamos paciencia. Amén. El que se desespera
Yo creo que eso de la fe y la paciencia son tan como que se fusionan ahí en una manera tan maravillosa de que la persona sin fe no puede tener paciencia y sin paciencia no puede vivir en la fe. Amén. Sí, porque la paciencia, ¿qué es? Dice, bueno, me está pasando esto, no veo tal cosa, yo quisiera tal, pero no se desespera, sino que sigue allí confiado, sigue esperando. Esa es la paciencia y entonces la fe alimenta la paciencia. Amén. Por eso dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para que habiendo hecho, sí se puede hacer la voluntad de Dios. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén, amén. Bendito el Señor. Y en San Juan 7:17, también el Señor dice unas palabras allí muy contundentes. San Juan 7:17. Los pongo a leer para que no se me duerman. Amén. Gloria al Señor. A ver, ¿cuántos están dormidos? Levanten la mano el dormido. Ah, ninguno. Siga. Ese es el 7:17. Oiga eso que dice allí. Bendito el Señor. A ver, ¿qué palabras resaltan ustedes ahí del tema? ¿Qué palabras resaltan de ese versículo? No, el tema no es doctrina. No. Sí, sobre el tema, esa. El que quiera. Esa es la que tenemos que resaltar. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, la voluntad de Dios se puede hacer. Pero para hacerla tiene que querer la persona hacerla. Porque muchos se rechazarán siempre la voluntad de Dios. Y si rechazan la voluntad de Dios será para su propio mal. Porque a Dios no le pasará nada. Él sigue siendo el Todopoderoso. Y a más nadie le pasará nada. Solo aquel que rechaza la voluntad de Dios es el que se perjudica. Pero si alguien dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, la podrá hacer. Porque el mismo Jesucristo lo ayudará a que viva de acuerdo a su voluntad. Entonces mire esas palabras. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Si el que quiera hacer la voluntad de Dios, entonces va a tener revelación, va a descubrir cosas. El que no la quiere hacer, todo lo ve problema, toda mentira la cree. Amén. Alguien que está oyendo y de pronto no quiere hacer la voluntad de Dios, entonces en vez de creer lo que se predique, lo que dice la Biblia, se ponen a creer los cuentos de la calle. No, es que allí dicen que esos pastores son ladrones, que esa gente un poco gente mala. Y eso es lo que cree, porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero el que la quiere hacer, dice, no, yo voy a oír esto, es que yo creo que hay un Dios. Amén. Y yo creo que eso es bueno. Yo creo que en estos tiempos se está cerrando mucho más la puerta para entrar a la salvación. Por tanta religión. Amén. Y tanta gente que está regada por todas partes, diciendo que son cristianos y viviendo de acuerdo a su propia voluntad. Y la gente dice, ¿dónde voy? Dice, ahora no voy a ninguna parte. Como todos dicen que tienen la verdad, pero mira lo que hizo aquel, mira lo que hizo el otro, mira lo que dicen del otro. Entonces yo no voy a ninguna parte. Yo he hablado con varias personas. Dicen, no, yo he dispuesto a no ir a ninguna parte. Yo voy a ser cristiano así. Así me dijo un taxista en Bogotá, el mes antepasado. Íbamos evangelizándolo. Entonces dice, no, yo he dispuesto a no ir a ninguna parte, porque creo que es lo mejor. Digo, ¿sabes una cosa? Estás haciendo lo peor. Porque nunca alguien podrá ser cristiano solo. Tiene que oír la palabra. Entonces yo le cité aquella parte del evangelista Felipe en el capítulo 8 de Hechos. Dice que el Señor le dijo, ve y júntate a ese carro.
Iba el etíope en su carruaje viajando hacia Etiopía. Y entonces subió el apóstol Felipe, subió al carro y oyó que iba leyendo el etíope. Le dieron un rollo de la escritura y él iba leyendo. ¿Recuerdan eso? De como cordero fue llevado al matadero y como ovejas delante de su trasquilador. Dice, bueno, pero ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo entendería si no hay quien me lo explique? Ahí está clarito. Hay un programa cristiano que se llama así, la Operación Felipe. Amén. Porque la gente, si no se le explica, no va a entender. Amén. Dime, ¿el profeta habla esto de sí mismo o de algún otro? Dice, entonces Felipe desde allí le predicó el evangelio de Jesús. Y pasando por cierta agua, dijo el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso quiere decir que Felipe le explicó bien clarito el evangelio, para que él dijera, bautízame. Y descendieron ambos al agua y lo bautizó. Y Felipe lo arrebató el Espíritu Santo y lo llevó a un pueblo a 15, dice ahí 15 estadios, que son como 15 millas o 30 kilómetros. Amén. Pero dice, pero el etíope se fue gozoso por su camino. Amén. Entonces el que dice, no, yo no voy a ninguna parte. Yo te voy a recomendar esto, le dije al taxista, te voy a recomendar esto. Si tú te pones a leer en el Antiguo Testamento o te pones a leer por allá en las historias, vea, léete el Evangelio y léete, si quieres saber cuál es la iglesia verdadera, yo no te digo que es la mía. Lo que te digo es que Jesucristo es el Salvador y sin Él no te salvarás jamás. Pero si quieres saber dónde hay una iglesia que sea igual a eso, léete el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí te dirá cómo es. Amén. Entonces, para que usted se lo aprenda, se lo diga a la gente también. No es que yo no voy a ninguna parte, bueno, porque todas no. Si usted quiere ver cuál es la iglesia, léete el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Ojalá que lo haya hecho, no, porque para su propio bien. Entonces sigamos esta otra parte. Oiga esto, el servicio o la adoración. Yo digo el servicio o la adoración, no es que son dos cosas, es que es la misma cosa, como querramos pronunciarla. Adorador es servidor y el servidor es adorador. Debe ser, ¿no? Entonces el servicio o la adoración hay que hacerlo de corazón. Amén. Para que sea la voluntad de Dios. Si no se hace de corazón, estamos fuera de la voluntad de Dios. Léase en Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7. Para que vea lo que dice ahí el apóstol Pablo. Efesios 6, versículos 6 y 7. ¿Quién lo lee? Con buena voz. Amén. Abra allí su celular, abra su iPad, que ya no traen Biblia. Amén. ¿Oyeron bien esa lectura? Gloria al nombre del Señor. Entonces, miremoslo otra vez. Efesios 6, 6, ¿no? Bueno. No sirviendo al ojo. ¿Qué es servir al ojo? Servir para que otro lo vea. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar. Oiga, figúrese a los hombres. Sino como siervos de Cristo. De corazón. Haciendo la voluntad de Dios.
Así que el servicio y la adoración hay que hacerlo de corazón, porque si no, no está en la voluntad de Dios. Así que si estamos cantando un himno, pero ni siquiera tenemos la mente ni el corazón ahí, para nada estamos cantando. Porque esto es de corazón, para hacer la voluntad de Dios. Oiga, dar gracia a Dios en todo. Hay un versículo que dice así: dar gracias a Dios en todo. El creyente que vive en la voluntad de Dios puede dar gracia en todo, porque así es la voluntad. ¿Quiere ver el versículo? Primera a los Tesalonicenses 5:18. Primera a los Tesalonicenses 5:18. Léalo a ver. No importa que lo lean varios. Léalo a alguien y si el otro lo lee también, léalo. Porque la palabra de Dios no cansa. Sí. ¿Dónde está? Ahora sí, léelo tú. Así como cantas tienes que leer. Bien fuerte. Sí. Oiga, vamos a ponerle atención a estas palabras. Amén. Oiga, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oiga, entonces vamos a ver esa palabra. En todo. Dar gracias en todo. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Ah? En todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación, hay que dar gracias. Dicen amén con fuerza, pero ¿y qué dicen ustedes cuando hay un asunto que no va bien? ¿Ah? Hay que mirar, porque muchos lo que hacen es que se quejan y dicen, no, es que el Señor no me oye a mí. No, es que yo estoy salado. Figúrese. Pero mire, ¿de dónde depende esto? Porque lo que pasa es que el que vive en la voluntad de Dios, vive en el propósito de Dios. Entonces, todo lo que le pase, que dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Bueno, entonces llegó usted y perdió el empleo, se quedó sin 5, tiene hambre. Oye, entonces será que, bueno, si Dios lo puso usted en eso, te dele gracias. Porque dice que eso lo va a ayudar. A ver, ¿qué se le ocurre a usted? ¿En qué lo ayudaría? ¿En qué lo ayudaría? Dígame. Para conocer más a Dios. A ver, ¿cómo se conocería entonces más a Dios? Que se quedó así sin nada y sigue confiando, dice la hermana Hilda, para conocerlo más a él. Pero ¿cómo lo conocería más? Bueno, listo. Han respondido todos bien. Bueno, vamos a ver lo otro. Bueno, pues, ¿será que el Señor permitirá eso con alguien? Y si lo permite, ¿con qué propósito será? Están respondiendo bien. Corregirlo. A enseñarlo a depender de Él. Porque de pronto con su empleo, no, yo con mi empleo, voy a ese patrón mío, esta empresa, yo gracias a Dios mis habilidades, mi preparación. Sí, te voy a quitar para ver de quién vas a depender. Ay, Señor, perdóname, ¿verdad que era de ti, Señor, que dependo? Bueno, entonces, a los que aman a Dios,
Sí, alguna experiencia va a aprender. Por eso nunca, como dice Job, dice, en todo esto, nunca Job atribuyó a Dios despropósito alguno. Oiga, despropósito alguno. Se va a decir, no, Dios es fiel y es verdadero y nunca miente y Él cumple, y si esto me está pasando por algo es que Él quiere darme. Por eso dijo, sí, cuando Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque Dios nos quiere formar, ¿no? Entonces cuidado con poner tanta confianza en el dinero, ni tanta, ni poquita, ni nada. No ponga confianza ahí. Dependemos del Señor. Amén. Y lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Y nos lo ha dado para que lo administremos bien. Si no lo administramos bien, lo podemos perder. Pero Dios nunca nos va digamos, la persona puede sufrir en un asunto de eso, pero nunca Dios está castigándolo para que se vaya a perder, nunca. Él siempre guardará nuestra alma. Amén. Para que podamos reconocer que solo en Él podemos vivir bien. Y tengo esta última reflexión. Nadie está capacitado en sí mismo. Nadie está capacitado en sí mismo para hacer la voluntad de Dios. ¿Si está capacitado o no está capacitado? Nadie está capacitado en sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacerla? Podemos hacerla así, entregando la vida de verdad a Él, sin ninguna reserva. Oye, hermano, ¿sabe? Uno tiene que meditar eso. Hasta yo mismo como pastor, después de más de 50 años de vida cristiana, yo digo, si yo me hubiera entregado todo, ¿verdad, Dios? ¿Habrá alguna reserva por ahí? ¿Usted se lo ha preguntado algún día? No se lo han preguntado, ¿cómo le parece? Sí, porque uno que, yo tengo ya 2 años que me entregué, yo tengo 10 años que me convertí. La palabra convertir es una palabra que hay que meditarla bien, porque es deshacerse de todo aquello. Sí, despojarse del viejo hombre, dice la Biblia. Entonces, todo esto hay que meditarlo. Entonces, nadie está capacitado en sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Esa competencia viene de Dios por la fe. Primera de San Juan capítulo 2 versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no depende del Padre sino del mundo. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque aunque muera aquí físicamente, sigue existiendo en la presencia de Dios. Amén, amén. Bendito el Señor. Póngase de pies.